Bueno, se avecinan varios huracanes, varios eventos climáticos en estos próximos meses, pero aquí en República Dominicana, al menos en lo que compone el estado, se habla también de un huracán, pero un huracán de reformas. Sí. Desde la reforma fiscal, la reforma a la seguridad social, entre otras, está también la constitucional, que es algo que el presidente Luis Abinader ha referido en varias ocasiones. Es por eso que en el día de hoy tenemos a Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista. Con él conversaremos sobre la pertinencia o no de una reforma constitucional a esta altura de juego. Saludos, Eduardo, muchas gracias. Eduardo Jorge Prats. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días, maestro. Cuéntenos. ¿Qué considera usted de sí o no a una reforma constitucional? Yo considero que uno de los elementos más importantes es la determinación de la necesidad de una reforma. Incluso el procedimiento de reforma constitucional contempla la aprobación de una ley que declara la necesidad de la reforma. Lógicamente, esa necesidad es constatada por los actores políticos mediante la aprobación de esta ley. Debe, sin embargo, propiciarse un consenso, un triple consenso. Un consenso técnico, en el sentido de que jurídicamente proceda, un consenso político en cuanto a que los actores del sistema entiendan procedente la reforma. En este caso, ese consenso, digamos, se facilita porque el partido gobernante tiene una super mayoría legislativa que le permite aprobar con esa mayoría jurídica y políticamente es legítimo que lo impulsen aún sin contar con el concierto de las fuerzas partidarias de la oposición. Y en tercer lugar, un consenso social, es decir, con la sociedad, con los gremios, con las asociaciones. Particularmente en mi caso, yo considero que la reforma constitucional no es necesaria, entiendo que no hay necesidad de cambiar el modelo de reelección que tenemos, que es el modelo norteamericano, 2 periodos y para tu casa. Entiendo que la independencia del Ministerio Público, que es otro de los objetivos, puede lograrse a través de asignaciones presupuestarias y la propia ley del Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público, sin necesidad de reformar la Constitución. Y además entiendo que la reforma en este momento en que, como tú bien señalabas, Indira, hay convocada la sociedad para una reforma fiscal, una reforma de la seguridad social, una reforma laboral, digamos que es un estrés sobre el cuerpo político electoral que no es necesario, porque la reforma constitucional es una operación de corazón abierto, se induce un coma en el cuerpo político electoral para que el Congreso deje de legislar y se concentre en la reforma constitucional. Y si al mismo tiempo estamos impulsando 4 o 5 reformas de gran calado, yo creo que eso es demasiado, o sea, para un cuerpo político electoral. Yo creo que, muy por el contrario, habría que concentrarse en las demás reformas, pero lógicamente yo no soy el presidente. El presidente ha dicho que su primera reforma es la reforma constitucional. Es su prioridad. Es su prioridad. Y si es su prioridad, lo que yo recomendaría, en lugar de una cirugía constitucional muy intrusiva, hacer una laparoscopía, hacer una acupuntura Me gusta esa metáfora. puntualizada para que no se desboque la Asamblea Revisora, principalmente por una doctrina que entiende que la Asamblea, lo cual yo no comparto en modo alguno, creo que eso es erróneo, que entiende que esa Asamblea es omnipotente y puede incluso pasar a revisar otros puntos que no son lo que están en la ley. Pero es así, no es así. Es decir, No, una vez reunido la Asamblea para Nacional. mí es Pueden así. hacer lo que Es así. Para mí es así, pero la mayoría de la doctrina jurídica dominicana considera que yo estoy equivocado, Ajá. que esa Asamblea es omnipotente. Porque, Entonces, bueno, Pero Eduardo, permítanos brindarle un cafecito en lo que Indira le... eso quiere decir que, por ejemplo, se interpreta la Constitución o lo que dictamina la Constitución de cualquier manera, o hay una línea que generalmente se sigue para interpretarla. mira, es muy clara la Constitución de que hay que aprobar una ley que declara la necesidad de la reforma y que señala cuáles son los artículos que se van a modificar. Entonces, evidentemente que el constituyente no quiere que la Asamblea Revisora pase a revisar otros aspectos que no son los que están en la ley. Pero aquí hay una doctrina muy fuerte, encabezada por juristas muy importantes, e incluso una cierta jurisprudencia que entiende que esa Asamblea es omnipotente. Yo entiendo que no.
Y la razón es muy sencilla. La Asamblea Revisora es un poder constituido que está sometido a la Constitución. Tiene que actuar en el marco de la Constitución y de esa ley que enmarca su trabajo constituyente, que es exclusivamente el objeto de esa reforma que se declaró en una ley específica al respecto. De esa advertencia que usted está haciendo, que me parece muy oportuna, yo tengo entonces ahora más temor que lo... Quiere decir que cuando se abre la asamblea, cuando se forma la asamblea nacional, cuando están ya en el proceso de reforma, pueden hacer lo que quieran. Se puede abrir una caja. Yo considero que no. Sí, pero en este caso, usted sabe que no pueden hacer lo que no quieran debería, porque no deberían, claro, porque están vinculados a la Constitución y a la ley. Pero entre el deber ser y el ser. Porque el problema es que la mayoría de los autores constitucionalistas dominicanos, en los cuales yo no estoy, considera que esa asamblea es libre y soberana para tratar cualquier aspecto. Yo creo que no. Podría, aunque fuera convocada para ver el tema del Ministerio Público y el tema de los candados que habla el presidente, hablar de cualquier cosa. Podría haber, o corremos el peligro de un retroceso Bueno, si impera esa doctrina equivocada, que yo no comparto, ni tampoco como Walter Mercado predigo que eso va a pasar, porque no soy sociólogo ni futurólogo, sino que advierto de que o bien los autores cambian ese criterio, que yo creo que es totalmente equivocado, va en contra de la Constitución, o ellos estarían legitimando que esa asamblea pase a hacer lo que el presidente Abinader no quiere que sea, porque el presidente ha dicho, esta reforma tiene dos objetos fundamentales, y lo dijo desde el año 2020. Entonces, yo no estoy prediciendo que eso va a pasar, ni tampoco estoy de acuerdo que eso pase. Pero puede pasar. Puede pasar. Una pregunta, el tema del blindaje de la Constitución para evitar el reeleccionismo, eso es algo que sí que, o sea, no entiendo, porque si el presidente Luis Abinader dice la reforma constitucional es para blindar, para que quede claro lo del reeleccionismo, pero por otro lado vemos que la Constitución lo explica claramente, entonces, ¿a quién le creo? Bueno, ese es el segundo elemento que para mí contribuye a que esto pueda ser una caja de Pandora. Te explico. Hablan de candado, de blindaje. Uno tiene que volverse cerrajero para entender el concepto. Lo que podría, jurídicamente, lo que se quiere es endurecer la fórmula de reelección para que no pueda ser cambiada esa fórmula o la propia Constitución de modo oportunista por los actores políticos. Ahora mismo, para hacer una reforma constitucional se requiere un procedimiento y unas mayorías agravadas. O sea que la Constitución está blindada. Y en este sentido, una Constitución tiene que ser lo suficientemente rígida para que no sea tan fácil modificar como si fuera una ley, pero no tan rígida que impida que las futuras generaciones puedan cambiar la Constitución, porque si no el único camino que le queda es la revolución. Si no la pueden cambiar porque está súper blindada, entonces lo que va a haber un golpe de Estado. No se puede escribir sobre piedra, no se puede petrificar un código. La Constitución tiene un contenido esencial, lo que llaman el sistema operativo, la cláusula de intangibilidad, que es que somos una república democrática, representativa y civil, es decir, no puede haber un gobierno militar, eclesiástico, permanente, sin elecciones. Eso digamos que es un núcleo duro que protege la cláusula Petri. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se logra el blindaje, digamos, de la no reelección o de la fórmula que se tiene ahora, digamos, 2 mandatos y para tu casa? Nunca más. Bueno, se diría, si se va a reformar el mandato presidencial y la reelección, se requiere una mayoría calificadísima, más agravada que la existente ahora. Digamos que un 70, un 75. Ahora son 2/3 partes de lo presente, pongan que sea más agravada que eso. Bueno, en ese caso estamos en un problema, porque la Constitución dice que cuando se cambian los procedimientos de reforma, posterior a la reforma hay que hacer un consenso para que esa reforma entre en vigor. Entonces, eso nos lleva también a otro elemento importante, porque todavía no tenemos la ley que rige el referéndum y los mecanismos consultivos. Usted sabe, doctor, que a los periodistas nos gusta buscarle la quinta pata, a ver si el gato tiene esa quinta pata. Hay fenómenos, ¿verdad? Siempre es bueno revisar ahí con el veterinario, venga acá. Yo he visto pollo con 3 patas, ¿no?
Así que puede haber un gato con 5 patas. Nosotros procuramos ver si la tiene. No pretendo ahora hacer eso, pero me gustaría ver su parecer. Si se modifica la Constitución ahora, ¿significa que Danilo Medina queda habilitado? ¿Significa que eventualmente si Abinader quiere volver, aunque ya agotó sus 2 periodos, en un futuro, dado que la Constitución sería diferente, en un futuro podría beneficiarse de un poder volver a postularse después del 28? Ese es otro de los elementos preocupantes de la reforma. Y me explico. Técnicamente, cuando se reforma la Constitución surte efecto incluso retroactivo, contrario a la ley. Porque la Constitución lo que prohíbe es que la ley sea retroactiva, pero la Constitución aplicaría a todos. Sin embargo, la mayoría de la doctrina entiende que no es retroactiva. Y por eso, cuando se hizo la reforma de 2015, se tuvo que poner un artículo transitorio con un nombre propio prácticamente de Danilo Medina. Primera vez en la historia. Entonces, como también la mayoría de la doctrina entiende, cosa que yo no comparto porque es una doctrina errónea, que cuando se hace una reforma se resetea el sistema, quedaría todo el mundo habilitado, hasta Pedro Santana. ¿Qué? ¿Queda habilitado entonces? Según esa doctrina equivocada, yo no la comparto, creo que eso es imposible. Pero eso haría entonces el efecto contrario a lo que supuestamente... Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado porque queriendo blindar, puedes desblindar. Yo creo que podría pasarle a Abinader lo que le pasó en una ocasión a... ¿Quién fue? A Hipólito, que modificó la Constitución y el que se benefició a la postre fue Leonel. Sí, pero en el caso del presidente, por ejemplo, creo que tú lo señalabas, la Constitución actual le prohíbe reelegirse. No, yo no digo por él, porque yo creo que Abinader es sincero cuando dice que él no quiere más. Yo creo que él quiere dejar, pero podría abrirle la puerta a Danilo Medina, que entonces le daría una bocanada de aire, de oxígeno al PLD. Pero es una apreciación política. Incluso los que postulan ese reseteo constitucional señalan que con una disposición transitoria se puede evitar esa rehabilitación de los demás expresidentes. Pero es algo que hay que advertir y es algo que hay que ser previsor. Tampoco uno quiere presentarse como un doctor no, que está opuesto a todo, porque yo entiendo que la Constitución es una Constitución política. Y si hay una necesidad política... Es la expresión de la voluntad política. Si hay una necesidad política. Yo entiendo que el presidente está bien intencionado en el sentido que él quiere dejar su impronta, él quiere fortalecer el Ministerio Público, que él entiende que es muy importante, ir hacia un Ministerio Público más autónomo. Y por otro lado, él entiende que la Constitución se ha reformado muchas veces por temas de reelección. Eso históricamente ha sido así. Ha sido así. Ha sido así. Aquí se dice, cosa que yo no comparto tampoco, que la Constitución Dominicana es la más reformada del planeta Muy maltratada. No, eso es mentira. Eso es mentira. Esta es de las menos reformadas que hay en el mundo. 39. Sí, pero te explico. La alemana, del 48 al 87, se reformó 40 veces. La dominicana, de 1844 ahora, ha tenido 39 cambios, reformas, nuevas constituciones. Pero esta que está vigente, que es la Constitución de 1966, la de ahora. ¿No del 15? No, es la del 66, fue reformada en el 94, en el 2002, en el 2010 y en el 2015. Ha tenido 4 reformas, pero los mexicanos ya llevan 750 desde 1917 hasta ahora. O sea, no, lo que pasa es que a mí me gusta. Yo no sabía eso, nunca Claro, me gusta porque son de los mitos. Yo cuando comienzo mis clases de Derecho Constitucional con mis estudiantes, siempre vamos a desmontar los mitos que hay aquí. Y ese es el primero, la supuesta inestabilidad. No es inestable. No es inestable. Lo malo de aquí es que las reformas siempre se propician con relación al mandato presidencial. A imagen y semejanza. Entonces no lo que tú señalas, Indira, pero ven acá. Yo entiendo que tú estás blindado. Pues, es más, una constitución no solamente es la constitución, es también la cultura política. Te explico. Antonio Guzmán no se reeligió. Jorge Blanco no se reeligió. Porque la Constitución permitía la reelección indefinida antes del 94. ¿Por qué? Porque había una cultura de la alternabilidad en el poder. Entonces yo creo que sobre eso es que hay que insistir. La palabra reforma, Eduardo, como que da miedo, al menos aquí en República Dominicana. Uno de una vez se pone alerta, como si fuera un gato, así. Chivo, como normal. ¿Es necesariamente una reforma algo negativo en cuanto a reforma de Carta Magna se hable?
No, ¿O no. no? Yo, muy por el contrario, las reformas son signos de la salud constitucional de un país. ¿Por qué? Porque significa que ese país respeta tanto su constitución que prefiere reformarla y no violarla. Entonces la constitución, si ya no puede, en virtud de la interpretación constitucional de los jueces, si ya la constitución no puede caminar y respirar porque la sociedad ha cambiado y se necesita enfrentar un problema, tiene que ser reformada. Entonces, con esto decimos, y realmente uno tiene que, como jurista, uno tiene que tratar de orientar a los actores, como un sastre le dice a su cliente, mira, realmente ya los trajes de 4 botones no se usan, son de 2, está bien, yo te puedo hacer de doble ruedo, pero se están usando. O sea, uno orienta, pero es una decisión política. Y yo siempre digo, las reformas tienen que ser, a menos que sea una reforma como la del 2010, que fue consensuada, con una comisión de juristas designada, en la cual participé, muy honrado por esa distinción del presidente Leonel Fernández, que se hizo una consulta popular, que se viajó por todo el país explicando que se hizo una famosa consulta con unas 100 preguntas donde la gente respondió. Bueno, eso puede ser una reforma integral. Ahora, una reforma como esta es una laparoscopía, una acupuntura constitucional. ¿Así? Y eso puede ser perfectamente presentado. Hasta ahora no conocemos cuál es el proyecto. O sea, se habla de reforma, a ver, doctor Eduardo Jorge Prats, lo que usted plantea es que no se haga, que no hay una necesidad. Y en caso de que se haga, que sea muy puntual. Para lo cual habría que hacer, explíquenos por favor, una ley previa que diga, claro, se convoca... El procedimiento es, ¿cómo es la aprobación de una ley que declara la necesidad de reforma, pero aquí lo ideal es que el presidente Abinader someta su proyecto de ley, donde él dice, el objeto de la reforma es fortalecer el Ministerio Público, artículo. Segundo, fortalecer la no reelección en este modelo que se pueda. Esa es la ley que declara. Lo mejor es que sea la iniciativa. En esa ley se establecen los puntos que se van a modificar. Se establece la necesidad, porque es necesario, y se establece el objeto, de qué trata y cuáles son los artículos que van a ser reformados. Para que la Asamblea luego no pueda cambiarlo. La Asamblea Pero para eso que por eso que la Constitución exige una ley que primero que declare la necesidad, porque la Constitución tampoco quiere que haya la reforma por cualquier cosa. Hay que decir. ¿Qué y para qué? Exacto. Y el aspecto también de el Ministerio Público, que es otro de los puntos que el presidente Luis Abinader aborda cuando se refiere a la reforma constitucional. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, para mí el Ministerio Público es un misterio público, te explico. Estamos en presencia de un órgano constitucional extrapoder sui generis, según la reforma de 2010, porque no pertenece al Poder Judicial. Su jerarca es designado y la mitad de los fiscales adjuntos por el presidente de la República. Está en el sector justicia y digamos que lo que se busca ahora es un Ministerio Público más independiente para que pueda, sobre todo, perseguir los crímenes, la corrupción pública. Yo creo que eso es un gran propósito. El país quiere realmente que haya sanciones, que hayan consecuencias para los funcionarios públicos que malversen los fondos, que malversen la confianza pública. Yo entiendo que eso se puede hacer mediante la reforma del Estatuto del Ministerio Público. Yo creo que se puede establecer más garantías de esa independencia. Pero si se quiere todavía hacerlo más independiente, con un mandato más largo que no coincida con el mandato presidencial, con un mecanismo de designación donde el presidente nomine y el Congreso apruebe, etcétera, con unas condiciones cualificadas para quién va a ser procurador o procuradora, para que no aparezca un John F. Kennedy que designa a su hermano Robert Kennedy como procurador, porque aquí podría pasar. Sí. Es decir... O a un compañero de bufete ahí, del presidente. Claro, eso debe hacerse a nivel constitucional. Pero tampoco, y es lo que yo pienso, o sea, tampoco el Poder Ejecutivo debe estar privado de la posibilidad de diseñar la política criminal del Estado, porque él diseña la política de salud, la política de educación. Entonces, por eso nosotros advertimos, hace muchos años escribimos sobre esto, de que no podemos tener un Ministerio Público autista, que no converse con nadie. Debe haber una posibilidad de que haya un direccionamiento político, en el buen sentido de la palabra, de esa acción. Entonces algunos dicen, bueno,
Entonces creemos por ley el Ministerio de Justicia y dejemos al Ministerio Público solo para la persecución de los crímenes, que la política criminal del Estado la trace ese Ministerio de Justicia, pero quien persiga la criminalidad sea el Ministerio Público. ¿Y usted qué cree? Eso es válido. Eso es válido, eso es válido. Se puede hacer, para eso no hay que modificar la Constitución. Para la creación se modifica ese... El Ministerio de Justicia no. Ahora, para ese fortalecimiento, digamos, para tener un Ministerio Público todavía más extrapoder, si se quiere, habría que hacer esa reforma que se propone. Lo único que uno advierte es que no podemos pensar, porque fíjate, tú hablabas ahorita de la violencia intrafamiliar. ¿Qué le preocupa al dominicano? El dominicano de a pie no está preocupado por los pulpos, calamares y demás. Está preocupado por la criminalidad común. Por lo que tiene más próximo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que en cada municipio, porque la gente no piensa en eso, la gente solamente piensa en la procuradora, que por cierto, nosotros tenemos, como ha dicho el presidente, un Ministerio Público independiente, él lo ha dicho, y es una procuradora que no tiene ningún tipo de objeción. Pero ¿y los fiscales que hay en cada distrito? Eso no es lo mismo. Entonces, ahí es que se produce el problema, ahí es que se produce la impunidad de esos pequeños delitos, de esas agresiones contra mujeres, contra niños, de esos robos que sufren los pequeños comercios. Entonces, pensemos en eso. No pensemos solamente en ese 10%, 5% de los megacasos, porque en otro sistema lo que se ha arbitrado es un fiscal independiente, un fiscal general para ese tipo de casos, un fiscal anticorrupción. Porque en realidad el día a día es otra cosa. Se atormenta a mucha gente. Doctor Eduardo Jorge Prats, el tema del Código Penal, no podemos dejar que usted pase por aquí y no preguntarle sobre eso, las 3 causales. ¿Qué opina usted sobre eso? Mira, ellos se aprestan a aprobarlo hoy rápidamente, excluyendo las 3 causales. Y los demás componentes, porque no y otros componentes como la prescripción del caso de corrupción, que también preocupa a muchos. Mira, el Código Penal es un compendio de los fracasos de una sociedad. Es decir, todas las infracciones que se contemplan son aquellas donde no ha podido la sociedad resolver esos problemas. Yo en eso soy un minimalista. Yo entiendo que el Código Penal debe tener realmente lo que son las infracciones verdaderamente lesivas de bienes jurídicos importantes, pero no podemos caer en un exceso de punitivismo. Por ejemplo, esas penas de 40 años, eso es totalmente... Eso es declarar que mejor es la pena de muerte que condenar a una persona a 40 años, aún sea revisable la condena. Pero digamos que estoy en esa minoría de liberales que entienden que el Código Penal debe ser muy restringido a ese tipo de infracciones. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con la despenalización en ciertos supuestos del aborto. Debería incluirse. ¿Debería incluirse en el Código Penal? Debería, porque siempre se ha dicho que se deje para una ley posterior, pero yo entiendo que eso debe hacerse. ¿Cuál es lo conveniente o lo inconveniente? Lo importante es que ahora mismo se están realizando más de 100.000 abortos en la República Dominicana. Ilegales. Ilegales. Pero eso no es un problema para la clase media. No. La clase media viaja y se realiza Usted lo ha dicho, su interrupción voluntaria. Pero los sectores más empobrecidos, las mujeres, están sometidas a condiciones de indignidad. Y yo entiendo que hay que, al mismo tiempo, no creo que la despenalización del aborto sea la solución del problema, porque aquí nosotros tenemos un problema de embarazo adolescente, pero los mismos opuestos a la despenalización del aborto están en contra de la educación sexual, están en contra de los anticonceptivos. Eso sí es un blindaje. Entonces, por eso yo digo, despenalicemos esos 3 supuestos excepcionales y aprobemos una ley de asistencia a la maternidad, que la Constitución la exige prácticamente, para acompañar a la mujer en su estado de gestación. Fomentemos la adopción. La educación. Fomentemos la educación. Tratemos de que los adolescentes posterguen las relaciones sexuales para cuando haya más madurez. Esto tenemos que abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria que convoque a las iglesias, que convoque a los sociólogos, a los trabajadores sociales, que convoque a las escuelas, que convoque a la sociedad. Porque somos el país, uno de los países con más violencia contra la mujer, con más embarazos adolescentes. De los pocos países donde está penalizado el aborto. O sea, nosotros aquí tenemos una situación. Entonces tenemos una constitución que dice que no debe haber discriminación por razón de género.
por razón de sexo, pero la mayor discriminación la sufre la mujer que no puede decidir ahora mismo. Ni más ni menos. Entonces se le somete a una situación de indignidad. Ahora, oigan lo siguiente, el Código Penal una vez fue declarado inconstitucional por violación al procedimiento de aprobación. Se puede. Sí. Podría ahora. Hay que ver Sí, eso pasó. si ahora se ha hecho así. Bueno, A veces yo creo como que es de maldad. yo creo que Que lo aprueban así para que después para que se caiga. se caiga. Bueno, doctor, nosotros no tenemos más que agradecerle infinitamente habernos concedido esta entrevista. Yo creo que ha arrojado luz sobre todo esa última parte, a mí me parece maravillosa. Muchas gracias, doctor Eduardo Jorge Prats. Nosotros tenemos más contenido. Indira, continuamos en cobertura con algunos con colegas con el tema de los efectos del huracán Beryl y también en esas provincias que todavía se mantienen en alerta roja. Vamos a una pausa y regresamos en breve.